Antes de la llegada del cristianismo, los pueblos celtas celebraban esta fecha como el fin de temporada de la cosecha. 31 de octubre cae justo pues, cuando empieza a llegar el frío y no se puede hacer mucho más en el campo. Para ellos era una especie de año nuevo. A esta festividad le daban el nombre de Samaín, que en gaélico significa el fin del verano. Las noches a partir de esa fecha iban a ser más largas y los días consecuentemente más cortos. Según sus creencias, durante esta noche mágica, los espíritus de los muertos volvían para visitar a los mortales. Para ahuyentar y guiar a esas almas, se encendían grandes hogueras, dejaban comida y dulces fuera de casa y encendían velas para que esa luz les guiase hacia el dios Sol y las tierras del verano, que creían que eran más positivas. Estas velas las colocaban dentro de un gran nabo hueco. Nosotros tenemos esa idea de calabazas, pues ellos lo hacían en un nabo, porque no había calabazas, obviamente. Los celtas iban casa por casa recogiendo alimentos que luego usarían como ofrendas a esos dioses en rituales y a veces incluso llegaban a hacer sacrificios humanos. Con la romanización ya sabemos el proceso de cristianización que muchas tradiciones paganas sufrieron y aquí ocurrió algo que podemos esperar. Esta festividad pasó a ser el Día de Todos los Santos. Se traslada al día 1 de noviembre. En inglés se llama All Hallows Eve, que si lo comparamos con Halloween vemos que es una evolución de ese término. Ha mutado hasta adoptar el nombre de esa fiesta que a día de hoy reconocemos. No obstante, como ya comento, tanto los irlandeses como otros pueblos celtas mantuvieron esa tradición de llamarlo Samaín. Cuando en el siglo XVIII los emigrantes irlandeses llegaron a Norteamérica, llevaron por supuesto consigo sus tradiciones, sus leyendas y su cultura y por supuesto no podían olvidarse de esta festividad. Cambió el detalle de que, como comento, ahora utilizaban calabazas y no nabos, ya que era más fácil de conseguir en esa tierra. La fiesta fue reprimida nuevamente por el cristianismo, pero esta vez por la tradición luterana. No obstante, a finales del siglo XIX llegaron nuevos irlandeses al país y volvió a retomar fuerza la fiesta. Al haberse trasladado a las tierras norteamericanas, es obvio que iba a haber una influencia de los nativos de ese lugar. De hecho, la cultura irlandesa que ya trajeron esos emigrantes se mezcló con esos cultos de los indios nativos del lugar, dando origen al nombre de Jack O'Lantern, que es como se conoce a estas calabazas tan icónicas donde colocan la vela para ahuyentar a esos espíritus. La Iglesia Católica tiene 2 días en que, de manera especial, recuerda a los difuntos. Estas fechas iniciaron en el año 998 con San Odilon, abad de la abadía de Cluny en Francia. Su idea fue bien recibida en Roma y a partir del siglo XIV extendida a todo el mundo. El día 1 de noviembre para la Iglesia es día de fiesta, porque festeja y celebra a los difuntos que, después de haberse purificado de sus pecados, ya viven en plenitud con Dios. Por eso se le conoce como el Día de Todos los Santos. En la mayoría de las catedrales se muestran sus reliquias. El día 2 tiene un sentido totalmente distinto porque la Iglesia conmemora y ora por los difuntos que aún se encuentran en proceso de purificación en el purgatorio y no han llegado al encuentro pleno y definitivo con Dios. Son aquellos a quienes la tradición popular les llama las ánimas benditas. Recordemos que la mejor manera de ayudar a los difuntos que están en esta etapa es celebrar la Santa Misa por ellos y ofrecerles nuestra comunión.
Algunas personas creen que el día primero es día de los difuntos niños y el día 2 de los adultos. El origen de esa creencia está en la mentalidad prehispánica que creía que los muertos estaban en el Mictlán y regresaban a la tierra después de las cosechas para recibir su parte en el 9º mes del calendario solar azteca, correspondiente al inicio del mes de agosto. Los vivos organizaban fiestas en su honor, dedicando los primeros días a los difuntos niños y los posteriores a los adultos. Para ayudarles a recordar el camino, les marcaban el camino con luces, aroma de copal y flores de vivo color amarillo, cempasúchil. Luego, los recibían en casa con una ofrenda elaborada con sus alimentos y bebidas favoritas. La creencia anterior se modificó con la llegada de los misioneros católicos. La fecha de agosto se cambió por la del calendario cristiano que recuerda a los fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre. La mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunos y así surgió la idea equivocada de que los difuntos chiquitos visitan la tierra el día primero y los adultos el día siguiente. El origen del pan de muerto data de los sacrificios humanos aztecas, pues cuando una doncella iba a ser ofrendada, su corazón palpitante era arrebatado de su pecho, para después ser introducido en una vasija llena de amaranto y finalmente ser mordido por el oficiador de la ceremonia. Además, la sangre resultante de este ritual se mezclaba con amaranto molido y tostado para preparar un curioso pan que le era ofrecido a los dioses. Con la llegada de los españoles a México en 1519, esta práctica se terminó, pues los conquistadores rechazaban estas tradiciones. ¡Qué sensibles! Y comenzaron a elaborar un pan de trigo en forma de corazón y cubierto con azúcar pintada de color rojo que simulaba ser sangre para reemplazar los antiguos rituales aztecas, surgiendo así el pan de muerto. La industria del pan en México comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII y poco a poco las formas y masas de los panes se hicieron más elaboradas. Un claro ejemplo de esto es el tradicional pan de muerto, pues aunque no se sabe exactamente cuándo tomó su forma clásica que conocemos hoy en día, esta tiene un gran significado. La forma circular de la base del pan representa el ciclo de la vida y la muerte. El pequeño círculo ubicado en la parte superior representa el cráneo del difunto, y las 4 canillas que parten del centro representan sus huesos. Además, estas se colocan en forma de cruz para simbolizar a los 4 puntos cardinales, donde habitan los dioses Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipetutec y Tezcatlipoca. El pan de muerto suele tener sabor a mantequilla o a azares y estar cubierto de azúcar, pero esto solo es en el centro del país, pues en realidad existe una gran variedad de panes de muerto. En Puebla se cubre con ajonjolí y se hacen golletes. En Morelos se hace con una forma humana de brazos cruzados. En Guanajuato se preparan almas, un pan con la forma de una persona cubierto con un glaseado blanco y azúcar rosada. En Yucatán se rellenan de queso crema y en Oaxaca se hace un pan de yema adornado con ramas, corazones, flores y santos. Vaya, tengo que probarlos todos. Por supuesto, no debemos dejar atrás a todas esas personas visionarias que han rellenado el pan de muerto de delicias como mermelada, cajeta, lechera, Nutella y chicharrón en salsa verde, cada quien sus gustos. No cabe duda de que cada vez hacemos mejor el pan de muerto.
El origen de los altares se remonta a la época prehispánica. En esta era, cuando una persona fallecía, se le dejaba una ofrenda con artículos que pudiera utilizar en su viaje de 4 días al Mictlán, donde se topaba cara a cara con Mictlantecutli y Mictecacihuatl, a quienes debía ofrecerles obsequios. En ese momento, los regentes del inframundo mexica enviaban a cada difunto a recorrer los 9 niveles del Mictlán. Cabe destacar que esto no era visto como algo similar al infierno, ni mucho menos. Para los mexicas, la muerte era el inicio de un nuevo ciclo, y el Mictlán era concebido como un recorrido que finalmente llevaba al descanso eterno, el Chikunamictlán. Igualmente, existía una relación muy cercana entre la agricultura y la muerte en la cultura mexica, pues ambas eran vistas como un ciclo constante. Por ello, se ofrecía un tributo con sacrificios y ofrendas para que el ciclo de la cosecha continuara, y sus frutos se compartieran con los antepasados. Estas ofrendas se colocaban en el mes de agosto, y contenían cacao, semillas y frutas. Cuando los españoles llegaron a México, quedaron completamente aterrados por las creencias que se tenían sobre la muerte y lo que ellos pensaban era el infierno. Por lo que buscaron cambiar estas tradiciones mezclándolas con la religión católica. Así, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, celebrados el 1 y 2 de noviembre respectivamente, reemplazaron las tradiciones sobre la muerte de la cultura mexica. En la Nueva España, estas fechas se usaban para recibir los restos de santos y llevar a cabo ceremonias con flores, rezos y pan, pero también fueron aprovechadas por los habitantes originales de nuestro país para retomar la tradición de las ofrendas que se le dejaban a los muertos en el mes de agosto, con la creencia de que estos abandonan el Mictlán por una noche para venir a visitar a sus seres queridos en el mundo de los vivos. La imagen y los elementos de la ofrenda han cambiado mucho con el paso de los años, y gracias al sincretismo cultural entre México y España, algunos de los elementos que no pueden faltar en la ofrenda son agua, para apaciguar la sed de los muertos tras su largo viaje del inframundo. También puede ser coca o una caguama. Sal, para purificar y que el difunto no se corrompa en su viaje. Velas y cirios, la luz que guía en este mundo e ilumina el camino de los visitantes. Copal e incienso, para limpiar y purificar la energía del lugar. Flores de cempasúchil, que atraen a los muertos a este mundo con su aroma. Pan de muerto, como una representación de la Eucaristía. Calaveritas de azúcar, como una alusión a la muerte. Papel picado en representación al viento. Un retrato de los seres queridos, para señalar que la ofrenda es dedicada a ellos. ¿Se imaginan cómo van a ser esas fotos en el futuro? ¡Ay, sí, qué tierna era mi abuelita! Y por último, los platillos predilectos de los difuntos. A mí me tendrían que dejar Doritos Nacho, La Catrina, el origen. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. El mexicano vive la muerte de forma dual. Es el duelo con todas sus manifestaciones afectivas y psicológicas, pero también es rito y celebración. Esto se ve reflejado principalmente en la celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración única en el mundo. Se trata de una festividad con orígenes prehispánicos, mexicas, mezclado con tradiciones cristianas de la influencia colonial española, y que hoy en día se ha convertido en un ritual lleno de color y simbolismo que traspasa fronteras y llega incluso a la moda y a otras fiestas populares. Las Catrinas, símbolo por excelencia de esta celebración. La Catrina tiene una imagen tan poderosa y mística que ha traspasado fronteras y es conocida alrededor del mundo. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo nació esta enigmática figura? ¿Quién fue su creador? El origen de la Catrina comenzó durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Se empezaron a popularizar textos y caricaturas en periódicos que expresaban el descontento del pueblo mexicano.
en relación a las clases más privilegiadas. La Gran Dama de la Muerte apareció por primera vez en 1912 y su creador fue el ilustrador, grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, nacido en Aguascalientes. En los trabajos de Posada solían aparecer animales ponzoñosos como culebras y serpientes, esqueletos o ángeles, que combinados con frases sarcásticas o irónicas señalaban las problemáticas que dominaban el interés nacional. Posada colaboró en periódicos de combate como El Hijo del Ahuizote, Argos, La Patria, entre otros, con sus grabados e ilustraciones. La Catrina, o llamada originalmente en un comienzo la calavera garbancera, nació como una crítica al clasismo de la sociedad mexicana. Su significado es que la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres. El nombre tiene su origen en los vendedores de garbanzo, que renegaban de sus raíces indígenas y aspiraban a tener el estilo de vida de los europeos. Muchos de ellos querían aparentarse ricos, siendo de bajos recursos. Cabe señalar que la imagen que inmortalizó al ilustrador José Guadalupe Posada está inspirada en el trabajo del maestro grabador Manuel Manilla, particularmente en la obra titulada Calavera Tapatía de 1890. Manilla fue el primero en realizar grabados, en donde se humanizaba y caricaturizaba a la muerte. De esta manera, la influencia que recibió Posada fue directa, ya que ambos trabajaron en el taller de Antonio Vanegas Arroyo. Posteriormente, Posada supliría a Manilla. Manilla empezó a trabajar con Vanegas en 1882 y se retiró en 1892. A partir de esa época, realizó alrededor de 600 grabados, cuyas particularidades residían en la fusión armoniosa de historia, humor e ingenuidad. Posada no fue reconocido sino hasta después de su muerte, y fue específicamente el muralista Diego Rivera quien reconoció su trabajo como verdadero arte popular y le dio gran difusión a su calavera garbancera. La flor de cempasúchil de origen náhuatl, que significa flor de 20 pétalos, es una flor usada desde las épocas prehispánicas para adornar altares, ofrendas y entierros dedicados a los muertos. Los mexicas consideraban que era una flor parecida al sol, que iluminaba y embellecía el camino de los que vienen del Mictlán, por lo que en este video te contaré la leyenda del cempasúchil y su uso en el Día de Muertos. Y les recuerdo que pueden ayudar al canal desde mi página de Patreon, estaría muy agradecido. Ahora sí, comencemos. Desde que eran pequeños, Xóchitl y Huitzilin estuvieron unidos. En sus cortos años de edad compartieron juegos, paseos por su pueblo y aventuras en los valles y lagos cercanos. Ambos crecieron y esa amistad se convirtió en un amor profundo y sincero. Sus padres también estaban de acuerdo con esta relación, ya que veían a sus hijos felices y enamorados. Xóchitl era una aficionada de cultivar flores hermosas y Huitzilin le ayudaba en lo que podía. Dice la leyenda que todas las tardes subían a la montaña dedicada al dios Tonatiuh, el dios del sol. En este lugar, tras varias tardes juntos, viendo cómo el sol se esconde en el firmamento, se juraron amarse por siempre bajo cualquier circunstancia, incluso la misma muerte. Se tomaron de las manos y con flores regadas alrededor de ellos, miraron al sol desvanecerse y el dios Tonatiuh los escuchó y se enterneció por su gran amor. Por desgracia, ni el mismo dios sol puede evitar ciertas acciones de los hombres, como es la guerra. Huitzilin era un hombre fuerte,
por lo que tenía que servir en la guerra en la que su pueblo se encontraba. Era un buen guerrero y se le necesitaba al frente de las batallas. Con su corazón roto, tuvo que despedirse de Xochitl. Se separaron durante un largo tiempo, durante el cual Xochitl seguía subiendo la montaña para pedir a Tonatiuh que lo cuidara en la guerra. Después de un tiempo, las peores noticias llegaron a Xochitl. Huitzilin había sido herido de gravedad en una batalla. Se le intentó curar, pero su herida se infectó y la fiebre se llevó a su amado. Xochitl quedó hundida en un profundo dolor. No comió durante días y apenas se le veía salir de su hogar. Los pocos que la vieron salir o asomarse, la notaron delgada, sin fuerzas y sin ganas de seguir viva. La mujer reunió todas las fuerzas que le quedaban y subió a la montaña del dios Tonatiuh. En la cima, le gritó que la reuniera con su amado. Ya no podía seguir así, tenía que verlo, fuera donde fuera que estuviera. Tonatiuh, agradecido por las ofrendas que la pareja le había dado y triste por no poder salvar a Huitzilin, decidió cumplir la petición de Xochitl. Lanzó sus rayos solares sobre la piel de la bella mujer, piel que se iluminó como si fuera un sol pequeño, transformándola en una flor de color amarillo intenso, como la luz del mismo Tonatiuh. Unos minutos después, un bello colibrí se posó en el centro de la flor. Este colibrí era la reencarnación de Huitzilin. Al hacer contacto con la flor, esta abrió sus 20 pétalos liberando un aroma intenso. Tonatiuh entonces ordenó que el amor de los dos jóvenes mexicas existiera mientras haya colibrís y flores de cempasúchil en los campos. Este colibrí no escogió ninguna otra flor para posarse y la flor creció hermosa siempre acompañada de su colibrí. Para nuestros ancestros, la celebración de la vida a través de la muerte es una manera de honrar a los que han dejado el plano terrenal. La mezcolanza entre culturas precolombinas y novohispanas dieron origen a la celebración del Día de Muertos que conocemos en la actualidad, y aunque la concepción que se tenía de la muerte ha cambiado, el Día de Muertos sigue siendo un ritual que ilumina el reencuentro espiritual con nuestros seres queridos. En la mitología mexica, Mictlantecutli, el dios de la muerte, regía el inframundo del Mictlán, el lugar al que iban todas las personas que dejaban la vida por muerte natural. La muerte en esta historia simbolizaba que la humanidad podía reciclarse de cierta manera para recrear mejores versiones de sí misma. Desde el nacimiento, desde la concepción, el indígena era, digamos, un ser para la muerte, y todo lo que hacía durante su existencia estaba condicionado con este horizonte letal, ¿no?, que era la muerte. Eso es importante, hay que recordar que es en el inframundo que Quetzalcóatl va a buscar los huesos que tiene Mictlantecutli, el dios de la muerte, para crear a la humanidad, ¿no? El origen del Día de Muertos es una fusión entre la cultura prehispánica y la impuesta después de la invasión española. A lo largo de 500 años, el Día de Muertos ha trascendido de múltiples maneras. Sin embargo, el sentido mortuorio de esta festividad permanece intacto. En el caso de la fiesta de muertos, lo que sí se recuperó es la fiesta de los que iban al Mictlán. Yo creo que en este caso ciertamente los españoles influyeron porque era la muerte más digamos, parecida a la muerte española, ¿no? Es decir, que uno moría y cuando uno moría, pues de edad, de vejez, ¿no? Uno iba al inframundo, en ese caso el Mictlán, que también los españoles lo calificaron como infierno, lo que está bastante erróneo en esta percepción, ¿no? Las creencias prehispánicas fueron quedando atrás con la evangelización impuesta, pero la forma de recordar a nuestros muertos a través de estos rituales y sus simbolismos llenos de colores, olores y alegres tradiciones persisten hasta nuestros días, como el poner la ofrenda, permitirse vivir el duelo, limpiar y adornar las tumbas de nuestros difuntos, permanecen en la cultura mexicana creando un vínculo afectivo con ellos. En un cierto modo, digamos, el cristianismo desplazó, digamos, la visión original de la muerte que tenían los antiguos nahuas, ¿no? Pero precisamente es el valor de esta fiesta
Días de Muertos, porque me parece que es una parte muy importante del credo prehispánico que se mantuvo hasta hoy en día, ¿no? La modernidad, digamos, ha afectado bastante la fiesta en sí, ¿no? Pero se mantiene algo, la risa. Yo no diría, como dicen algunos, que el mexicano se burla de la muerte, pero lo que había en el mundo prehispánico de muy importante es que la alegría, digamos, era un remedio en contra de la muerte. Había, digamos, una canalización de las emociones, ¿no? Había que llorar durante un tiempo, como los 4 meses, había que mantener en dolor y tristeza a la comunidad, ¿no? Pero después había que tener alegría, y esta alegría, digamos, tenía que superar el problema de la muerte. El 1 y 2 de noviembre de cada año no existe rincón en el país que no se vea decorado con ofrendas, flor de cempasúchil, calaveras de azúcar, veladoras y copal. En algunos sitios alejados de la ciudad se siguen realizando ceremonias apegadas a rituales indígenas que resisten el transcurso del tiempo para no quedar en el olvido. Sabemos que, por ejemplo, en algunos pueblos indígenas, que tampoco podemos homogeneizar todo, ¿verdad? No podemos decir que todos piensan igual, ni tienen el mismo tipo de ritual. Para muchos pueblos indígenas realmente no hay una división entre vida y muerte muy tajante, sino que existe cuando morimos, bajo su cosmovisión, realmente nunca nos vamos, siempre estamos presentes. Sin embargo, el Día de Muertos se ha transformado de la mano de diversos procesos históricos que han transcurrido en el país. Así como en la colonia, en un sentido más identitario, la Revolución Mexicana también fundó parte importante en la manera de gestar esta celebración. Hay que destacar que también se dieron procesos de nacionalismo después de la Revolución Mexicana. Se empieza a dar una amalgama, ¿no?, entre esta visión más nacionalista en torno a la muerte que expresan distintos pueblos indígenas, pero también a nivel popular, bajo una óptica donde artistas como Diego Rivera, ¿no?, Alfaro Siqueiros, los muralistas, o literatura que se escribe en torno a la muerte, se destacan estos procesos, va unida a esta idea de una nación mexicana. Debido a todos estos aspectos, el concepto del Día de Muertos se mercantiliza como muchas otras festividades, y aunque esto impacta en considerables derramas económicas por el turismo que atrae, es importante considerar hasta qué punto podemos seguir ofertando dicha celebración de manera capital sin dejar de lado la razón primordial de esta. Yo creo que el problema que actualmente enfrentamos es su comercialización y su espectacularización institucionalizada, porque lamentablemente las autoridades de distintos niveles, ¿no?, como lo hizo el gobierno de la ciudad en el gobierno pasado, ¿no?, de crear todo un espectáculo en torno a calaveras y catrinas, ¿no?, etcétera, pues empuja más hacia una visión espectacular de aquellas prácticas, más bien distanciándose de las prácticas comunitarias y familiares, donde pues no tiene nada que ver eso con lo que se puede construir desde un hogar mexicano que cree en ese tipo de rituales. Esta festividad causa revuelo en muchos países, lo cual emite un sentido de admiración hacia nuestra historia y riqueza cultural. No obstante, la apropiación cultural de dicha celebración por parte de otros tantos países pone en riesgo de alterar y banalizar la identidad y cosmovisión de los pueblos indígenas en resistencia.